bien, póngase en modo fe. Llegamos en modo fe y vamos a irnos en modo fe. Hoy día vamos a hablar de fe. Hoy día voy a hablar, el tema de mi mensaje es: el justo por la fe vivirá. Perdón, los textos que voy a usar son otros, así que atentos. El justo por la fe vivirá. Hace 2 días tuve una experiencia hermosa con el Señor. ¿Tú tienes experiencias con Dios? Dios es Dios de vivos y no de muertos. Dios no es una religión. Dios habla, Dios se manifiesta, a Dios se le puede conocer, a Dios se le puede amar, a Dios se le debe obedecer. Por ejemplo, ahí en Hebreos, el libro a los Hebreos capítulo 1, ya le voy a contar la experiencia, ¿ya? Hebreos capítulo 1, mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vuelve al verso 1, por favor. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En el original dice que Dios se ha dado a conocer por segmentos. Fíjense qué importante es el hablar de Dios. Dios honra su palabra y nosotros debemos también honrar su palabra. Él elevó su palabra al nivel de su nombre. Dios se ha dado a conocer mediante su hablar. Si Dios no hubiese hablado, Él sería un desconocido para nosotros. Atento, porque la manera de conocer a Dios es por el oír, y el oír por la palabra revelada de Dios. A continuación, tú tienes que estar tan atento, porque lo que oigas es tu alimento. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra viva, esa palabra rema, esa palabra actual, esa palabra que habla a tu espíritu, que viene para nutrirte, para vivificarte, es la palabra que tú tienes que esperar siempre, porque el justo vive por la fe. De hecho, hemos sido justificados por la fe. Porque hemos creído, entonces nuestros pecados han sido perdonados. Porque hemos creído, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Así que es muy importante entender que Dios habla, y en la medida que ha hablado es que Él se ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento habló por segmentos, habló de muchas maneras. Usó sueños, visiones, revelaciones, profetas, circunstancias. El Señor se ha comunicado con el hombre a fin de revelarse Él mismo a sí mismo y revelar su voluntad, de revelar su propósito al hombre, revelarle al hombre, darle a conocer al ser humano la razón del por qué Dios los puso en la tierra. Dios no nos creó para vivir independientes de Él, para que nosotros lo ignoremos a Él. Dios nos creó para que le conozcamos, y su conocimiento es nuestra vida. Estoy hablando del conocimiento revelado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Si Dios no hubiese hablado, Dios sería para nosotros un misterio. A tal punto honró su palabra que Él mismo se llamó el Verbo encarnado. En el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra versión dice: en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra, dice, era Dios, y aquella palabra, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a recuperarnos a la revelación de quién es Dios. Él vino a recuperarnos también a la revelación de qué es nuestro propósito, la misión que cada uno de nosotros tenemos al vivir. En la mañana, hace 3 días, me despierto y me viene como un segmento de la revelación del Señor sobre esto. Yo le he estado pidiendo a Dios que me dé entendimiento de la iglesia, porque he estado por mucho tiempo pidiendo que me dé entendimiento del reino.
Reino no es lo mismo que la iglesia. La iglesia se somete al reino, la iglesia predica el reino, la iglesia vive la cultura del reino, la iglesia encarna al reino. La iglesia, escuche bien, no es un edificio. La iglesia es el conjunto de personas que Dios ha llamado del mundo para el servicio a Dios. La iglesia es el conjunto de personas que ha recibido el llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores para que sea parte de la realeza. Así que la Biblia habla del rey, habla de un reino y habla de su familia. Y nosotros somos la familia de este rey. Yo me despierto en la mañana y como que el Espíritu Santo me dice: ¿te has dado cuenta que el único ramillete de seres humanos que se relaciona conmigo en la tierra, que habla conmigo, es la iglesia? Y como que lo vi. Señor, estoy viendo que sí. Mira, piensa en cualquier otra religión. ¿Tienen ese tipo de relación que nosotros podemos tener con Dios? No. Piensa. ¿Qué de otra persona en la Biblia, a ver, en la tierra se dice que tienen el Espíritu Santo? Ay. O sea, el hecho de que hayan personas vivas para Dios es algo que Dios ha provocado. Entonces, fíjate, me gusta mucho, hay un libro de Rick Warren, se llama Una vida con propósito, y el libro de Rick Warren comienza así, dice: no se trata de ti, se trata de Él. ¡Wow! Esto es muy interesante, porque cuando el Espíritu Santo te recupera a ti, Dios te recupera por su Espíritu a ti para Dios. Cuando tú crees en Cristo, a partir de ahí empiezas a entender las razones por las que Dios te ha creado, y empiezas a entender muchas cosas, y hay tremendas revelaciones o entendimiento que empieza a venir en este tiempo al pueblo de Dios, porque definitivamente algo glorioso que está por venir es la manifestación gloriosa de los hijos maduros de Dios. Hay un pasaje que quiero leer contigo. Ahí está dos pasajes, y leámoslos rápidamente. Uno está en Hebreos 10, capítulo 36 al 39. Ya tengo poco tiempo, pero voy a correr. Hebreos 10, capítulo 36 al 39. Mira lo que dice. Dice: porque porque es necesaria la paciencia. Paciencia es sinónimo de fe. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, tú puedas obtener las promesas. Ahora dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo, diga, ese soy yo. Diga, esa soy yo, diga. Más el justo, dígalo. Ya, que suene, no importa, sáquese un poquito ahí y diga: eso soy yo. A ver, grítelo. Parece que con el tiempo de tanto tiempo estar amordazados que ya no nos sale el habla. Dígalo como que fue a ver al equipo favorito al estadio. Ya, 1, 2, 3. Ya, gracias. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero mira lo que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Maravilloso. La fe es un regalo que Dios te otorga para que tú te puedas relacionar con Él, y para que tú y yo podamos recibir todas las bendiciones que Dios tiene dada, definida, determinada para nosotros. Otro versículo y despegamos. Efesios 1, verso 3. Efesios 1, verso 3. Mira lo que dice. Bendito, dice el apóstol Pablo, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa dice? Que nos bendecirá algún día. ¿Dice así? No. ¿Qué dice?
que nos bendijo está en tiempo futuro, en tiempo presente o en tiempo pasado. En tiempo pasado nos bendijo. Es como, oye, yo ya te bendije. ¿Ves? Yo ya te bendije. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué interesante! Fíjense que durante todo este tiempo Dios ha estado procurando con nosotros, contigo y conmigo, nos ha estado haciendo entender que nosotros venimos a esta tierra preempacados. O sea, cuando tú vas a hacer un viaje, te repito esto, cuando vas a hacer un viaje, tú preparas tus maletas, preempacas tus maletas de viaje. En el viaje puede que hagas el viaje, a mí me ha pasado muchas veces, y no saque todo lo que hay en la maleta. Llego de regreso y dice, oye, trajimos un montón o llevé un montón de cosas a pasear. Fíjate qué lindo, porque cuando Dios pensó en el viaje de tu vida, Él te preempacó. Dones, talentos, habilidades, virtudes, capacidades, no son cosas que tú te inventaste. Tú vienes con un ADN incorporado, puestos por Dios en tu vida. Ahora, ¿cuál es la labor de este viajero de la vida? ¿Cuál es la responsabilidad? Es que en un viaje natural, que vayas a cualquier ciudad, no hay tanto problema que tú lleves equipaje y no los uses. Pero en el viaje de la vida no debe ser ni puede ser que tú lleves equipaje que nunca uses. Porque el equipamiento que Dios puso, Él pensó que tú lo vas a necesitar para que puedas cumplir la misión que Dios te ha encomendado. Póngame atención acá, no se distraiga. Tú y yo tenemos una asignación que cumplir en la tierra. La sumatoria de nuestras asignaciones, de nuestra misión que cumplamos cada uno de nosotros, va a ser, la sumatoria de eso redunda a bendecir a la humanidad. Redunda a aportar el segmento que Dios quiere traer. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia de bendición en esta tierra. Para cumplir nuestra misión de luz y sal, nosotros necesitamos entonces estar conscientes de lo que tenemos en nuestra maleta de equipaje o de viaje. La Biblia, por ejemplo, dice de Jeremías, a ver si puedes ponerme Jeremías 1:5, por favor. Dice algo muy interesante, Jeremías 1:5. Si lo encuentro yo o lo encuentras tú, eso va a ser una carrera. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le está diciendo Dios a Jeremías. Así que cuando Jeremías va a ser puesto en la tierra, no sé si Dios mandará a los ángeles, no sé cómo lo hará, pero le preempacó las maletas. Y obviamente que cuando Jeremías empezara, ¿cierto?, a caminar y a empezar a cumplir con su misión, si a él se le ocurriera hacer cosas de apóstol, y dice, voy a sacar cosas de apóstol, no hay cosas de apóstol acá. Porque Dios no lo preempacó para que fuera apóstol, o para que fuera médico, o para que fuera futbolista, o para que fuera músico, sino que lo preempacó para que fuera profeta. Así que las cosas de profetas, todas las que él iba a necesitar para cumplir con su misión, Dios se las puso, y la responsabilidad de él es preempacarlas, sacarlas de su maleta de equipaje. Bueno, mi querido, es obvio, lo que quiero decirte es que tú no fuiste puesto acá sin nada. Tú fuiste puesta acá y puesto acá, y Dios espera que de tu maleta de equipaje tus dones, tus talentos, tus habilidades sean potenciados, sean incrementados. Dios está esperando incremento de tu vida. La Biblia cuando habla de los talentos dice que aquel que le dio 5 talentos, 4 talentos el Señor entonces esperó, o 5 talentos, correcto, dice que le devolvió otros 5. Al que le dio 2 talentos esperó que le diera 4, pero al que le dio 1 talento dice que lo escondió, y dice que eso desagradó el corazón de Dios.
Lo importante es que tú y yo podamos comprender lo que dice, y déjame ahí por favor en Efesios 1:3, esto que dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El apóstol Pablo oraba para que Dios abriera los ojos del entendimiento de sus hijos, a fin de que comprendiéramos que aquel que ni escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay cosas que estamos esperando que vengan de afuera cuando las tenemos dentro. Por eso que la Biblia dice que el justo vive por la fe. Es que la fe es importante. La fe es un don de Dios. Está en tu maleta de viaje. Así que vamos a encontrar gente en la tierra que tiene 1 kilo de fe, otros 1 tonelada de fe. La pregunta es, ¿será que a este Dios le dio la tonelada y a este le dio 1 kilo? No. Diga no. Diga nothing. Eso es en inglés, no. En inglés no es nothing. Ah, perdón, está equivocado. Dígame, nothing, pastor, está equivocado. Nunca fue así. Esto que fue en el idioma espiritual. No. Pero el tema es que Dios puso a todos la misma medida de fe. La Biblia habla de la medida de fe, pero ¿por qué hay gente que tiene más fe que otros, más resultados de fe que otros? No es porque Dios repartió distinto, sino porque es por el ejercicio de la fe. O sea, Dios espera que tú entiendas que la fe es un don. Fíjate, por la fe nosotros somos salvos, por la fe nosotros somos sanados. Por la fe caminamos, no por vista. Por la fe somos prosperados. Por la fe hemos sido perdonados. Por la fe somos dimensionados. Por la fe crecemos. La fe que portamos es más preciosa que el oro. En Hebreos capítulo 11 dice, ¿y qué más digo? Hebreos capítulo 11 verso 34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mis preciosos y preciosas, te digo todo lo que yo veo en la Biblia, en Hebreos capítulo 10, capítulo 11, cuando habla de la fe, las personas ejercitaron su fe, hicieron uso de su fe. Otra versión dice que el justo vivirá, experimentará todas las promesas y las cosas de la vida de Dios mediante la fe. Así que el Señor habla, dice, no pierdas la confianza que tiene grande galardón, no pierdas la fe que tiene grande galardón. Por la fe dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio. O sea, quiere decir que no es solamente fe en la fe, no es fe en la fe, es fe en Dios. Más aún, es fe en la palabra de Dios. Para alcanzar buen testimonio no es solamente tener fe para ver qué le saco a Dios, sino la fe te ayuda a regular tu vida con la voluntad de Dios. Siempre la fe está relacionada con la obediencia. La fe está relacionada con tomar riesgo. La fe está relacionada con brindarse. La fe está relacionada con cuando te viene la revelación de quién es Dios, a partir de ahí tomas una decisión. Ya no vives más para tu agenda, sino que vives para la agenda de Dios. Y cuando tomas esa decisión de vivir para hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te ayudará a vivir sobrenaturalmente, porque no se puede vivir la vida cristiana sin fe. Ahí estaba Pedro en una barca, una gran tormenta vino. Jesús venía caminando por las aguas. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine por las aguas. ¿Por qué está ese relato ahí? Porque lo que nos está enseñando Dios, dice que Jesús le dijo a Pedro, ven. ¿Qué le dijo a Pedro? Ven, ven. Ahí está la palabra de Dios. Pedro entonces toma la palabra de Dios y empieza a caminar por las aguas. Eso quiere decir que toda nuestra vida en Cristo depende de eso, depende de obedecer la voluntad de Dios. ¿Caminar por las aguas es normal? No. ¿Caminar por las aguas es raro? Sí. ¿Caminar por las aguas es como sobrenatural? Sí.
Bueno, ¿vivir la vida cristiana es normal sin Dios? No. ¿Vivir la vida cristiana es rara? Sí. ¿Vivir la vida sobrenatural es especial? Sí. Se vive solamente y se alcanza por medio de la fe. Tienes que sacar de tu maleta la fe y tienes que ejercitar la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Das el paso de fe o te quedas en la seguridad de tu orilla? El hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa. Queridos, escúcheme por favor. Yo te quiero compartir algunos testimonios que quizás te pueden ayudar y que puedas conocernos un poquito más de quiénes somos nosotros también. Nosotros no aparecimos ayer en esta ciudad. Llevamos muchísimos años. Yo nací de nuevo en esta ciudad cuando yo tenía 16 años. Hoy día tengo 61 años. Yo nací de nuevo cuando era un drogadicto, estaba perdido, no sabía qué de mi vida, hasta que el Señor me recuperó para Él y para su propósito. A partir de ello tengo toda una historia de fe que puedo compartirte, no hay nada que pueda esconder. O sea, yo puedo ser una carta abierta para ti y creo que algunos testimonios que yo te comparto ahora te pueden servir a ti. Fíjense que casi siempre ante los desafíos de fe que he tenido que tomar, de inicio me he sentido muy pequeño para alcanzar lo que he creído que Dios quiere darnos. Pero he aprendido a ir adelante a riesgo de fracasar, porque también aprendí que fe significa tomar riesgos. Lo curioso es que en la medida que hemos tomado pasos de fe, nuestra fe ha crecido y Dios ha honrado nuestra fe. Tomar pasos de fe por una palabra que Dios te ha dado o por un principio que Él te ha enseñado va a determinar en qué nivel caminarás. El asunto es dar pasos de fe. Yo tengo un amigo que empezó a crecer aquí en Chile en fe. O sea, Dios, él es un gringuito que se quedó en Chile para hacer la obra de Dios. Y él siempre ha dicho que tiene un encargo hacia la juventud. Así que en un momento él decide hacer una gran convocatoria a la juventud. Y dice una convocatoria nacional. Pero para hacer y cumplir esta convocatoria, no se distraiga por favor, para cumplir esta convocatoria nacional, dale un poquito más al micrófono, cumplir esta convocatoria nacional implicaba tener logística, tener recursos. Para cumplir una visión necesita uno la provisión. Así que llamó a varios pastores diciéndole: amigo, Dios puso este encargo en mi corazón, quiero influir a los jóvenes de Chile, voy a hacer una conferencia, un congreso de varios días, ¿me puedes ayudar? Y varios pastores dijeron: sí, te podemos ayudar, estamos contigo. Pero cuando ya llegaron, ya se empezaron a acercar los días para ya hacer el congreso, empezaron a llamar pastores para decirle que no podían, que no tenían, empezaron a bajarse del proyecto. Entonces mi amigo fue a hablar con otro amigo que tiene logros de fe. Fue a hablar con otro amigo que tiene logros de fe y recursos, que es pastor también. Entonces mi amigo va y le habla a su amigo y le cuenta la historia. Y le dice: mira, Dios puso en mi corazón una convocación de jóvenes, llamé a fulano, a sutano, a mengano, pirungano, pero ahora se han bajado todos del proyecto y estoy solo. Mi amigo dice que le estaba contando al otro esta historia para ver si el otro se metía la mano en el bolsillo y le decía: ya tranquilo, yo tengo. Pero ese hombre que tiene logros de fe sabe que los logros de fe no se regalan. Sabe que los logros de fe son logros de fe. Que la fe, el justo por la fe vivirá, que por la fe los antiguos alcanzaron promesas. No que les vinieron así, alcanzaron. Cuando yo alcanzo algo, no lo alcanzo, pero hasta que lo alcanzo y lo tomo. Entonces viene y le dice este amigo, o sea, el logro de fe, el que tenía fe ya y que había logrado cosas, le dice a mi amigo: ¿Dios te dijo a ti que hicieras esta convocatoria? Sí, Dios me dijo. Ya, pues si Dios te dijo, ¿te lo dijo Dios? Sí, me lo dijo Dios. Bueno, si te lo dijo Dios y tienes que vender tu casa, vende tu casa, pues, y haz lo que Dios te dijo que hicieras.
¿Ve que es fácil decir que Dios me lo dijo? Es fácil cantar que creo en Dios. Pero cuando la cosa es distinta, toma un rollete distinto, cuando Dios me demanda a mí la práctica de eso que yo creo y digo que creo. Así que si Dios te dijo que lo hicieras, si Dios te lo dijo, entonces vende tu casa y haz lo que Dios te dijo. Fe también se deletrea riesgos. Fe deletrea entrega. Fe se deletrea compromiso. La fe es como una semilla de mostaza. Al comienzo es pequeñita. Nos habla de los pequeños comienzos. Nosotros también hemos tenido, nosotros no somos lo que, no siempre fuimos lo que somos hoy día y lo que tú ves ahora. Lo lindo de esto que te estoy contando es que en unos años más no vamos a ser lo que hoy día somos, seremos mejor. Pero nuestros inicios, te lo digo, ¿cómo han sido nuestros inicios para que nos conozcas? Primero, este grupo, la iglesia, comunidades, partieron en una casa aquí, en esta ciudad, muchos años atrás. Luego salimos de una casa a una sede social, de una sede social a un colegio, Colegio Domingo Santa María, de un colegio a un sindicato y de un sindicato a un liceo. De un liceo a un supermercado, de un ex supermercado a una casa de 3 pisos que le llamamos la Casa Blanca, y de esa casa de 3 pisos vinimos a Santa María 2950, propiedad que ahora nos pertenece. Pero yo quiero contarte un poco cómo es que obtuvimos las dependencias de Domingo Santa María 2950. Fue en un tiempo en que Dios nos estaba visitando con experiencias hermosas, como también lo está haciendo en este tiempo. Ayer, el domingo pasado, mientras terminaba de predicar, una persona empezó a hablar en las lenguas del Espíritu. Hoy en día estábamos adorando en el culto anterior y una persona que nunca había hablado en las lenguas del Espíritu recibió también la bendición esa de hablar en las lenguas del Espíritu. Yo creo que Dios va a empezar a sorprendernos de una manera extraordinaria. Dios me mostró que cuando Pedro predicó, le predicó a gente que tenía muchos paradigmas firmes. Los judíos no eran personas fáciles de cambiar. Pedro es una persona que venía del vulgo, dice que era un pescador. Pedro en el día de Pentecostés predica y dice que 3.000 de esos judíos fijos, de esos judíos que no los sacabas con nada, se entregan a Jesucristo. ¿Quién lo hizo? No lo hizo Pedro. No fue la predicación de Pedro, fue la irrupción del mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que está ayudándonos a creer por mejores cosas y por grandes cosas. Bendito sea su nombre. Sí, dale el mejor aplauso a él. Pero les cuento cómo fue. Cómo obtuvimos esto que tú ves acá, ¿no? Fue en un tiempo en que Dios nos estaba visitando, como con experiencias que marcaron para nosotros otro final y otro nuevo comienzo. Nosotros habíamos oído, por ese tiempo oímos a Cindy Jayco, una profeta, decir que para tomar por la fe algo que necesitamos, en este caso una propiedad que la necesitábamos para la obra de Dios, es necesario que el dueño de esta propiedad esté ofreciendo los derechos, es decir, vendiendo la propiedad. Claro, ¿y dónde entonces está el milagro acá? Es que el milagro está en que no teníamos dinero y por la fe nosotros tomamos esta propiedad, ¿no? Un día veníamos con Debre en la noche y esto estaba cerrado y afuera decía se vende. Esto que tú ves acá, esto era una ratonera. Esto era una cosa totalmente distinta. Nosotros nos paramos afuera y habíamos escuchado a Cindy Jayco y dijimos, Padre, necesitamos un lugar para tu gente, la que ya tenemos y la que va a venir. Así que por la fe, Señor, tomamos esto. ¿De dónde vienen los recursos? No sé, Señor, pero tú has prometido que provisión es sustento para la visión. Así que por medio de la fe lo tomamos y luego ¿qué hicimos? Empezamos entonces a hablar con un amigo para que hablara con el dueño de este lugar y nos arrendara. Este dueño era así como filipino y decía, no, si nos dice arrendar, dice vender, no arriendo, vendo. Pero nosotros, por favor, mientras no la venda, arriéndenos. Y sabes que la gestión de este amigo fue tal y las oraciones nuestras, ahí estaba Dios obrando, que el hombre dijo, ya se lo arriendo. Y el precio del arriendo era carísimo. Era como que te diga, ya se lo arriendo mensualmente en 3 millones de pesos. 3 millones de pesos mensuales. ¿Ves? No era tan, o 4, así de grande era. Y pueden creer que en el tiempo, una vez que entramos acá, limpiamos todo esto, empezamos a trabajar,
empezó a venir la provisión, porque por fe viene provisión y sustento para la visión. Cuando hay visión, Dios te da la provisión. Así que en obediencia empezamos aquí a avanzar hasta que un día llega y dice: se las vendo. ¿Ya? ¿En cuánto? En ese tiempo era así como 85 millones de pesos. 85 millones de pesos. Sonaba así como 1.000 millones, sonaba para mí, como 1.000 millones, como $1 millón, que serían 700 millones de pesos chilenos. ¿Cuánto teníamos? Guardado, habíamos ahorrado como unos 12 millones de pesos. Era como un imposible, pero Dios nos dio la posibilidad, o sea, Dios nos permitió seguir creyendo, ya. Y Dios movió a una persona que tuvo un sueño y era un empresario y dijo, yo tuve este sueño, quiero hablar con ustedes. Habló conmigo y me dijo, el mismo que nos gestionó para que nos arrendaran, y dijo, yo les presto el dinero. Y nos prestó la cantidad de dinero, y hoy día ya Domingo Santa María 2950, que es este lugar, está totalmente pagado. Interesante, ¿no? Así que esto es la obra de Dios. Ahora sí, mira, yo no puedo creer, ya se me va. Yo no, estoy mirando, eran 15 minutos, ahora 3 minutos. No me adelantaron ahí, no apretaron el botón. Mira, cerré, abrí los ojos, vi 15 y ahora hay 3. Dios santo. Ya, lo mismo pasó con la radio. La radio era una necesidad. Sentíamos que teníamos que decir algo, sentíamos que teníamos algo para decir, no solamente que teníamos que decir algo. Y yo golpeé puerta en otras radios y no resultaba, hasta que me vino al corazón de que deberíamos de comprar una radio. La necesitábamos, y ha estado ya por 12 años la radio día y noche hablando la palabra de Dios, día y noche hablándole a la gente. Pero Dios nos permitió tener la radio de una manera sobrenatural. Pasos que yo di porque el justo por la fe vive. Pasos que yo di porque la fe no es fe en el aire, es fe que te lleva a hacer cosas prácticas. Pasos que yo di, Dios nos enseñó principios financieros, como por ejemplo el primer principio, porque aprendimos básicamente 3 cosas y te las quiero dejar para ser fiel a la promesa que le hice a los hermanos en la mañana también, porque no alcancé a tocar este punto. Nosotros enseñamos a nuestra gente 3 principios. Lo primero es que las personas y ustedes y todos tenemos que entender que en el tema financiero, o en todo, pero específicamente en el financiero, el primer principio es: Dios es mi fuente. Dios es tu fuente. No es tu jefe tu fuente. No son tu papá tu fuente, no es tu marido tu fuente, no son tus amigos tu fuente. Dios es el dueño de la plata y del oro. A Él le sobra lo que a ti te falta. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mi Dios pues, tu Dios pues, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es tu fuente. Él es Jehová, Él es el Shaddai, el Dios del pecho materno. A Él le sobra lo que a ti te falta. El Dios de la abundancia, a Él le agrada, todo lo ha hecho en abundancia. Una pequeña semilla tiene el potencial de llenar un bosque. Por lo tanto, Dios no tiene problema de bendecirte, pero Él quiere que tú entiendas que Él es tu fuente. Una vez que por la fe te alineas con el corazón de Dios, te consagras para vivir como una persona consagrada a hacer su voluntad, entonces puedes pedirle a Él que te dé para que cumplas la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Dios es nuestra fuente. Si mi hijo viene y me pide zapatillas, yo digo, espérate, y al rato aparece con unas zapatillas nuevas. Yo digo, ¿dónde las sacaste? Me dice que se las vendió se las regaló el vecino, se las compró el vecino. Yo me pongo raro así. No, señor, vaya a devolver esas zapatillas. Yo soy su padre, vamos, cómprese las mejores. Por un orgullo y por último, Dios es nuestra fuente. Así que no andemos ahí como, no sé, jefecito, que la cosa. Ellos son instrumentos, simplemente instrumentos. Dios pondrá en la medida que tú gestiones bien, que tú seas una persona laboriosa. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así que si eres una persona responsable, que trabaja con calidad, que piensas como el jefe, que hace las cosas bien, entonces Dios te va a proveer y va a poner en el pensamiento también de tu jefe que te asciendan, que te suban el sueldo y que te bendiga.
¿no? Dios es tu fuente. Esto es muy importante. Lo segundo, es muy importante que tengas un corazón generoso, porque fe se deletrea riesgos. Yo he tenido que aprender fe. Yo amé mis autitos y Dios me pidió 3 autitos y yo los ofrendé. Y no los ofrendé al estilo Tarzán. No los ofrendé al estilo Tarzán, porque Tarzán, ¿cierto? Cuando va colgado en una liana, agarra la otra liana y no se suelta de esta hasta que tiene agarrada la otra. No es que yo doy este autito porque ya tengo reservado el 0 kilómetro y tengo las luquitas para comprarlos. Luquitas quiere decir la platita. No, es que los regalo. Una vez estaba vendiendo un furgón. Voy a vender mi furgón y ver la posibilidad si tenía un poquito de plata y con eso, con la suma de eso me voy a mejorar mi auto. Y decía a la venta y no se vendía. Y entonces un día X había una reunión acá, habíamos poquitos. Vino un pastor peruano y predicó sin música de fondo, sin fuegos artificiales, nada. Y predicó. Hizo un desafío de ser sembradores y dijo que hay cosas que si no son cosecha deben de ser semilla. Y yo dije, ¿por qué? A lo mejor mi auto no es cosecha, pues mi auto es semilla. A lo mejor tengo que sembrarlo. Y entonces dijo, quiero orar por usted, y pasé yo. Y pasaron varios hermanos acá. Y entonces yo estaba ahí y de repente dije, ya. Me dije por dentro, a sangre pato. Sangre pato es fe se deletrea riesgo, ¿no? Y dije, ya. Y entonces, estando acá, sí, vengo, ya dije, hago algo que nunca había hecho antes. Siempre en las grandes decisiones yo le consultaba a Debra, pero ahora no estaba ella. Así que, perdón, ahí, ya. No, a 1 metro, dice la ley, 1 metro, y aquí hay 1,5 metros. Ah, perdón, las cámaras, ya. Ah, eso era, perdón, chicos, perdón, amigos. ¿Y sabes qué? Tomo la decisión, me meto la mano al bolsillo y me acerco a la persona que le regalo el auto y le digo, toma, le digo, así. Entonces me dice, ¿qué? Me dice, ¿qué es esto? Mi auto, te lo estoy regalando. ¿Estás seguro? Me dijo. No estoy tan seguro, pero tómalo. Más te vale que lo tomes. Bueno, eso no me hace mejor que nadie, pero le quiero decir es que la fe se ejercita. Así que el segundo principio es que para recibir tú tienes que sembrar. Ajá. O sea, y tienes que sembrar con generosidad. Porque la medida de tu semilla presente determinará la medida de tu cosecha futura. Pastor, ¿dónde dice eso? Dice, el que siembra escasamente, el que siembra generosamente, cada uno de como propuso en su corazón. Para sembrar uno requiere fe, para dar ofrenda requiere más fe que para dar diezmos. Cuando das diezmos requieres obediencia, porque diezmo es de Dios. Pero cuando vas a dar ofrendas, estás administrando tu 90% y es ahí cuando puedes dar la moneda de 200 mientras sales de acá y te compras el completo de 2 lucas fuera. Ese puede ser una medida de fe que tú tengas, pero la otra es que tú digas, yo voy a aumentar la medida de mi siembra, porque en la medida que aumento la medida de mi siembra, va a aumentar la medida de mi cosecha para que teniendo más pueda compartir con aquellos que tienen necesidad y pueda dar para el avance del reino de Dios en la tierra. Amén. Sí, y finalmente, 2 minutos me quedan, finalmente. Enseñamos 3 principios y el tercer principio es que de todo lo que tú siembres espera un milagro. Pero mira, yo si te doy a ti, Delia, si te siembro a ti y después estoy esperando que la Delia cuando se va a manifestar con un tecito, cuando me va a invitar las sopaipillas, entonces estoy mal, porque te sembré a ti y estoy esperando de ti. Me estoy olvidando que ¿quién es mi fuente? Dios. ¿Se acuerdan cuando chicos íbamos a los circos y el payaso tiraba el billete con un elástico y el otro lo iba a tomar, decía, y nosotros nos reíamos, ¿no? Él tiraba otra vez y el otro lo iba a tomar, hacía.
Obviamente que tu dar no puede ser con elástico. ¿Qué hacen con la ofrenda en la iglesia? Pastor se compró zapatos. No, debe ir mi diezmo ahí. No puedes dar con elástico. Ahora usted cierra los ojos y lo abre y yo le puedo decir que en estas acciones de fe y logros de fe, de lo que el pueblo de Dios ha dado en generosidad, hemos comprado este edificio que está totalmente pagado, hemos comprado la radio que está totalmente pagada y hace un mes acabamos de comprar una parcela y media en Utah completamente pagada. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? El justo vive por la fe. Ya la estoy soñando implementada. Hablamos con los caballeros para la limpieza primero, después viene el cierre, después viene la construcción con mirada para el río y para el cerro, ¿no? Y estoy pensando en las multitudes que empiezan a ir para tener comunión, para tener retiros, para tener encuentros familiares, el que nuestros chicos se conozcan, que nuestros hijos se conozcan y lo posible se casen entre ellos, ¿por qué no? ¿No? Tenemos una mirada multigeneracional. Pastor, pero si el Señor viene, bueno, voy a vivir expectante, como que si el Señor va a venir en 5 minutos, pero voy a trabajar como que si Él se va a demorar 200 años en venir. Amén. ¿Ves? Así que el justo va a vivir por la fe. Y yo te animo a que entiendas. No alcancé a contarte toda la historia. Ojalá mañana, o sea, el próximo domingo te cuente toda la historia de todos estos logros de fe. Pero yo te digo, nuestra gente que ha estado con nosotros tiene el mismo ADN que Dios nos ha dado. Así que tú, cierto que estás bebiendo de este ministerio, empieza a soñar en grande porque lo mejor está por venir. Lo principal de mi mensaje es esto: no tenemos que tener fe solo para sacarle cosas a Dios, sino para alinear nuestro corazón con Él en santidad. Señor, quiero consagrarme a ti. Cueste lo que cueste, voy a pagar el precio por hacer lo que tú me mandas hacer. Voy a sacar de mi maleta de viaje los dones y talentos, habilidades que tengo y los voy a potenciar. A algunos les va a costar años en potenciar algunos dones, pero ya tome decisiones en su vida y decida ser la mejor versión de usted misma, la mejor versión de ti mismo. Nadie más tiene la misión que Dios te ha encomendado hacer a ti. Así que si Dios te ha encomendado dentro de lo que tú haces cantar, entonces empieza a perfeccionar tu canto y canta, ¿no? Y de repente métete al tiro al agua helada así. O sea, abre la llave con agua helada y ahí se va a ir mejorando tu voz, ¿no? Así que Dios te use para su gloria. Levante su mano, por favor. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie. Póngase en pie. Padre, gracias porque la iglesia ha sido bendecida con toda bendición espiritual. Diga conmigo: tengo fe para desarrollarla. Tengo fe para hacer buenas obras. Tengo fe, diga, para encontrar puertas abiertas donde están cerradas. Tengo fe para que me sea devuelto todo lo que el diablo me ha robado. Diga, tengo fe en lo que Jesús ha hecho por mí para que yo sea sano, para que sea sano totalmente. Tengo fe para dar fruto y mucho fruto, y ese fruto va a permanecer en el nombre glorioso de Jesús. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo tu vida, bendigo a tu esposa, a tu esposo, bendigo a tus hijos, bendigo a tus nietos, bendigo tus emprendimientos, bendigo tus sueños, bendigo tu salir y tu entrar en el glorioso nombre de Jesús. Dale el mejor aplauso a Él.